A finales del siglo XIX, Viena era una ciudad brillante por fuera, pero profundamente reprimida por dentro. En sus cafés se discutían las nuevas ideas del arte, la filosofía y la ciencia, mientras en los salones elegantes se ocultaban los deseos y emociones que no podían mostrarse en público. Fue en ese escenario de apariencias y silencios donde Sigmund Freud comenzó su viaje hacia el inconsciente humano. Freud no era solo un médico interesado en curar los males del cuerpo, era un explorador del alma. Quería entender por qué las personas actuaban contra su propia voluntad, por qué repetían los mismos errores, por qué soñaban lo que soñaban, pero sobre todo, quería descubrir qué fuerza misteriosa movía al ser humano desde dentro, más allá de la razón y la moral. Sus primeras pacientes fueron mujeres jóvenes y adultas, esposas de hombres respetables, hijas de familias adineradas. Llegaban a su consulta con síntomas extraños: parálisis repentinas, pérdida de la voz, desmayos, ataques de ansiedad sin causa física aparente. A esos cuadros se les llamaba histeria, una palabra que ya desde su raíz griega, histera, útero, revelaba el prejuicio de la época. Se trataba de un mal femenino. Freud comenzó escuchando con paciencia lo que estas mujeres decían entre lágrimas y balbuceos. Pero pronto comprendió algo que cambiaría la historia de la psicología. Sus síntomas no eran enfermedades del cuerpo, sino del alma. Cada temblor, cada grito, cada palabra reprimida era una emoción atrapada, un deseo negado por la sociedad. En los relatos de sus pacientes, Freud encontró una constante. Casi todas hablaban, aunque de manera disimulada o inconsciente, de un deseo que no podían expresar. No era siempre un deseo sexual en el sentido literal, sino una necesidad profunda de conexión, de libertad, de ser vistas y escuchadas. Estas mujeres no eran locas, eran espíritus encerrados en los límites de una cultura que les había enseñado a callar. La Viena victoriana no permitía a las mujeres decidir sobre su propio cuerpo, su placer o su destino. Todo lo que se salía de ese molde era tachado de inmoral. Así, lo que no podía expresarse en palabras se transformaba en síntomas. Freud, que había sido formado en una medicina racionalista y mecanicista, se encontró ante algo que ninguna teoría podía explicar. El inconsciente tenía voz y hablaba a través del cuerpo. En sus notas privadas, Freud comenzó a registrar los sueños y asociaciones libres de estas pacientes. Descubrió que sus fantasías estaban llenas de símbolos, imágenes arquetípicas, escenas de deseo y frustración. Lo que la sociedad les negaba en la vigilia, lo reclamaban en el sueño. Y cuanto más se adentraba en ese mundo, más comprendía que el deseo femenino no era un simple impulso biológico, sino una corriente profunda que desafiaba todas las categorías establecidas. En una carta a su amigo Wilhelm Fliess, Freud escribió una de sus frases más enigmáticas: la gran pregunta que nunca ha sido respondida y que yo mismo no he sido capaz de responder, a pesar de mis 30 años de investigación del alma femenina, es ¿qué quiere una mujer? No era ironía, era confesión. Freud se enfrentaba a un misterio que no se podía reducir a fórmulas ni diagnósticos. Lo que había descubierto era demasiado vasto, demasiado antiguo, demasiado sagrado para los límites de su época. El deseo femenino, percibido por Freud a través del velo del síntoma, era una fuerza que no obedecía a la lógica masculina del control o la posesión. Era una energía de entrega, de transformación, de fusión con lo otro. Una fuerza que, en términos simbólicos, representaba el caos primordial, la materia viva del inconsciente, el origen mismo de la creación. Pero reconocerlo implicaba aceptar que la mujer no era una versión incompleta del hombre, como dictaban las teorías patriarcales de entonces, sino una portadora de un principio psíquico distinto, quizás más antiguo y profundo. Freud se debatía entre su intuición y los límites de su tiempo. Si hablaba abiertamente de esa energía, sería acusado de herejía científica y moral. Si callaba, traicionaría su búsqueda de la verdad. Eligió un camino intermedio. Formuló teorías que rozaban la revelación, pero sin atravesar su frontera. Transformó la diosa en síntoma, el misterio en diagnóstico. Sin embargo, en lo más íntimo de su pensamiento, Freud sabía que el deseo femenino no podía ser reducido a la envidia del pene o al complejo de castración.
Detrás de esos conceptos había algo que escapaba a todo lenguaje, algo que no podía decirse sin poner en riesgo toda la estructura cultural de Occidente. Así comenzó el silencio, un silencio que no era ignorancia, sino protección ante una verdad demasiado incendiaria, que el deseo femenino era en realidad la otra cara del inconsciente universal, el espejo oscuro donde el hombre podía encontrar su propia alma si se atrevía a mirar. Freud llegó a comprender que el deseo no era una simple búsqueda de placer, sino una energía vital que movía toda la existencia humana. Lo llamó libido, una palabra que en su origen latino significa deseo, anhelo, impulso hacia la vida. Pero lo que comenzó como una noción teórica se transformó en algo mucho más profundo cuando se enfrentó al deseo femenino. Allí, Freud percibió un tipo de fuerza que no seguía las mismas reglas que el deseo masculino. El hombre, en su concepción, tendía a proyectar el deseo hacia afuera, conquistar, dominar, afirmar su identidad a través del objeto deseado. La mujer, en cambio, parecía vivirlo de otra manera. Su deseo no buscaba poseer, sino fundirse, disolverse, trascender las fronteras del yo. No era una pulsión lineal, sino circular. No un fuego que devora, sino un fuego que transforma. Freud se dio cuenta de que la sexualidad femenina tenía una naturaleza más amplia, más simbólica. No se reducía al placer físico, sino que tocaba dimensiones afectivas, emocionales y hasta espirituales. Para muchas de sus pacientes, el deseo era una forma de comunión, un puente entre el cuerpo y el alma, entre lo humano y lo divino. Pero en la cultura de la Viena burguesa, esa experiencia era inconcebible. El mundo en que Freud vivía era profundamente patriarcal y reprimido. La mujer era vista como guardiana del orden moral, como esposa y madre, pero nunca como sujeto de deseo. Reconocer que una mujer deseaba, y peor aún, que su deseo podía ser más complejo, más libre y más poderoso que el del hombre, era una amenaza para toda la estructura social. Por eso, el deseo femenino fue condenado al silencio. A las mujeres se les enseñaba a contenerse, a avergonzarse de su cuerpo, a ocultar su placer. La represión no era solo moral o religiosa, sino también científica. La medicina de la época diagnosticaba la excitación, la tristeza o la rebeldía femenina como síntomas de histeria. Y bajo esa etiqueta, miles de mujeres fueron internadas, medicadas o sometidas a tratamientos para curar lo que en realidad era una forma de vida reprimida. Freud, al escuchar sus relatos, comprendió que aquella histeria no era un desorden mental, sino una reacción del alma ante el encierro. Las mujeres no estaban enfermas, estaban asfixiadas por una cultura que les prohibía sentir. Su deseo, privado de expresión, se volvía energía contenida, presión invisible que explotaba en forma de síntomas. El deseo femenino, entonces, se convirtió en una fuerza prohibida. Prohibida no porque fuera destructiva, sino porque era demasiado transformadora, porque revelaba que dentro de la mujer había algo que el mundo no podía controlar, una capacidad de entrega absoluta, de rendirse no a un hombre, sino al misterio mismo de la vida. Freud comenzó a intuir que esa energía era la misma que en los mitos antiguos había sido representada como la Gran Madre, la serpiente sagrada, la diosa de la tierra, un principio femenino universal que no solo daba la vida, sino que también poseía el poder de regenerarla, de destruirla y de renacerla. En su lenguaje simbólico, el deseo femenino era la expresión más directa de esa fuerza primordial, Eros, el impulso de unión, de fusión, de retorno a la totalidad perdida. Pero el pensamiento occidental, desde Platón hasta el cristianismo, había erigido su sistema moral sobre la negación de ese principio. La razón debía dominar la pasión, el espíritu debía vencer al cuerpo, el orden debía someter al caos. En ese contexto, el deseo femenino representaba el caos, lo irracional, lo que podía desbordar el control del patriarcado. Freud comprendía que hablar abiertamente de esto equivalía a desafiar siglos de filosofía, religión y poder. La sexualidad femenina, en su raíz simbólica, era una puerta hacia lo desconocido, hacia una experiencia de disolución del yo que recordaba a los antiguos ritos místicos de unión con lo divino. Pero ¿cómo podía un médico del siglo XIX sostener públicamente
que el deseo de una mujer era una forma de conexión con el misterio cósmico. Así, Freud optó por el lenguaje clínico, más seguro, más aceptable. Habló de pulsiones, de complejos, de etapas psicosexuales. Pero en sus notas privadas y en sus cartas se advierte su desconcierto, la sensación de haber encontrado algo que excedía los límites de la psicología. Para él, el deseo femenino se convirtió en el espejo donde se reflejaba el inconsciente de toda la humanidad. Mientras el deseo masculino trataba de afirmar el ego, el femenino lo disolvía. Mientras el primero buscaba controlar, el segundo buscaba rendirse. Y en esa rendición, tan temida por la mentalidad racionalista, residía un tipo de poder que el mundo moderno no sabía comprender. El cuerpo femenino, para Freud, comenzó a parecerse a un territorio simbólico, una puerta hacia el inconsciente colectivo, hacia lo que Jung más tarde llamaría el arquetipo del Eros, la energía que une todas las cosas. Pero en la Viena de su tiempo, ese tipo de pensamiento era inaceptable. La mujer debía permanecer bajo el orden del logos, del control, de la norma. El deseo femenino fue entonces silenciado, patologizado y fragmentado. Lo que en realidad era una fuerza de creación y autoconocimiento se redujo a un síntoma clínico. Freud, pese a su genialidad, no pudo romper del todo con esa estructura. Sabía que había algo sagrado, algo indomable en ese deseo, pero decidió no nombrarlo. En el fondo temía lo mismo que temía su época, que si el deseo femenino se liberaba, todo el sistema de control se derrumbaría. Porque esa energía, cuando no se reprime, no solo libera a la mujer, sino también al hombre, y con él a toda la civilización. Y es que el deseo femenino, en su naturaleza más profunda, no busca poseer ni someter, busca unir, y ese simple acto de unión, con el otro, con la vida, con lo divino, es desde el punto de vista del poder, la verdadera herejía. A medida que Freud avanzaba en sus estudios sobre la sexualidad, comenzó a sentir el peso de una verdad que no podía ser dicha en voz alta. Había comprendido que el inconsciente femenino contenía un misterio que desbordaba todo intento de categorización científica. En su consultorio, tras cada sesión, anotaba observaciones que lo perturbaban, sueños cargados de símbolos arquetípicos, visiones de maternidad cósmica, relatos de placer que no se limitaban al cuerpo, sino que rozaban lo espiritual. Todo esto lo llevaba a una conclusión peligrosa. El deseo femenino no era una simple variación del masculino, sino una forma distinta de relación con lo sagrado. Freud era un hombre de ciencia, pero también un hombre del siglo XIX. Había sido educado en una cultura profundamente racionalista, donde la razón debía dominar todo impulso. Aún así, su trabajo lo estaba llevando hacia un terreno que la ciencia no podía controlar. En las profundidades del inconsciente femenino, Freud encontraba una energía que recordaba a los mitos antiguos, a las diosas que simbolizaban la vida, la muerte y la regeneración. Era como si en cada mujer se manifestara un eco ancestral de lo divino, un poder que la modernidad había tratado de enterrar bajo diagnósticos y teorías. Pero Freud sabía que reconocer esto sería un escándalo. La comunidad científica, dominada por hombres, jamás aceptaría que detrás de la histeria y del deseo femenino se ocultaba una sabiduría arquetípica reprimida. Así, comenzó a transformar esa intuición en lenguaje clínico. Reemplazó los símbolos por conceptos, los mitos por teorías. Lo que había sentido como una revelación terminó disfrazado de psicopatología. Fue entonces cuando formuló su idea más polémica, el complejo de castración y la envidia del pene. A través de estos conceptos, Freud intentó explicar el deseo femenino dentro de un marco lógico y patriarcal. Según él, la mujer deseaba lo que el hombre tenía, tanto física como simbólicamente. Pero esta teoría no solo simplificaba el misterio, sino que lo distorsionaba, convertía una fuerza cósmica en una carencia. Lo que en realidad era poder creador fue interpretado como falta. Sin embargo, quienes lo conocieron de cerca sabían que Freud no estaba completamente convencido de su propia teoría. En sus cartas a Fliess se percibe la duda, la tensión entre lo que pensaba y lo que podía decir. Había visto demasiado como para creer que el deseo femenino era solo una proyección de la envidia o de la falta. Lo que había entrevisto
Era algo más antiguo que cualquier teoría, una energía primigenia, un fuego que no podía ser explicado con los parámetros del pensamiento racional. En silencio, Freud reconocía que el deseo femenino representaba algo que el hombre moderno temía profundamente: la disolución del yo. En ese deseo, el ego no se afirma, sino que se entrega, no busca controlar, sino rendirse. Y en esa rendición hay una libertad que destruye toda jerarquía, todo dominio, toda pretensión de superioridad. El hombre racional teme esa entrega porque amenaza el orden sobre el que ha construido su identidad. Freud sabía que su descubrimiento podía cambiar la visión del ser humano, pero también sabía que el precio sería alto. En una Europa aún regida por los valores de la moral victoriana, su reputación como científico dependía de mantenerse dentro de los límites aceptables. Si hablaba abiertamente de un principio femenino creador, de una espiritualidad erótica, sería ridiculizado, marginado, tal vez destruido. Por eso eligió callar. Ese silencio no fue cobardía, sino una forma de defensa. Freud había comprendido que algunas verdades llegan demasiado pronto para el mundo que las escucha. Optó por proteger su legado, dejando que el tiempo hiciera su parte. En lugar de revelar lo que intuía, sembró pistas, fragmentos, metáforas. En su teoría de los sueños, en sus estudios sobre el inconsciente, dejó huellas de esa energía femenina reprimida, esperando que alguien, en el futuro, pudiera leer entre líneas. Y ese alguien fue Carl Gustav Jung. Freud veía en Jung una especie de heredero espiritual, un hombre capaz de continuar donde él se había detenido. Pero incluso su relación con Jung se quebró cuando éste se atrevió a ir más allá. Jung habló abiertamente de arquetipos, del inconsciente colectivo, de la unión de los opuestos. Dio nombre a lo que Freud había intuido: la energía femenina como principio de conexión y totalidad. Freud, aunque admiraba a Jung, también lo temía. En el fondo, sabía que el suizo estaba cruzando la frontera que él mismo había evitado, y en esa frontera estaba lo inefable, lo que ya no podía ser explicado, sino vivido. El silencio de Freud no fue el silencio de la ignorancia, sino el silencio de quien sabe que una verdad puede ser demasiado poderosa para el mundo que la recibe. En sus últimos años, mientras la fama lo rodeaba, seguía preguntándose lo mismo que al principio: ¿qué quiere una mujer? Pero quizás la respuesta no era una idea, sino una experiencia. Quizás Freud comprendió demasiado tarde que el deseo femenino no quería ser entendido, sino reconocido. Reconocido como una corriente profunda de la vida, como una puerta hacia el misterio que la ciencia no podía controlar ni clasificar. Freud eligió callar, pero su silencio habló más fuerte que sus palabras. En ese silencio habita la intuición de que el deseo femenino es el corazón oculto del inconsciente humano, el punto donde la psicología toca lo sagrado y donde la mente, por fin, se rinde ante la magnitud del alma. Tras el silencio de Freud, una nueva voz comenzó a emerger desde las profundidades del pensamiento psicoanalítico, la de Carl Gustav Jung. A diferencia de su maestro, Jung no temía adentrarse en los territorios simbólicos, místicos y arquetípicos del alma. Donde Freud veía impulsos reprimidos, Jung veía mitos vivos. Donde Freud buscaba causas biológicas, Jung percibía resonancias espirituales. Fue él quien, al mirar más allá de las limitaciones del racionalismo, comprendió que el deseo femenino no podía explicarse solo como pulsión sexual o carencia, sino como una manifestación del principio eterno del Eros, la energía que une y da sentido a toda existencia. Jung descubrió que el inconsciente humano no era un simple depósito de recuerdos personales, sino un océano compartido por toda la humanidad, el inconsciente colectivo. En ese vasto mar simbólico habitaban los arquetipos, formas universales que encarnaban las experiencias fundamentales de la vida. Entre ellos uno resplandecía con una intensidad especial, el arquetipo de lo femenino sagrado. Este arquetipo, presente en todas las culturas y religiones desde tiempos inmemoriales, era la imagen de la madre, de la tierra, de la diosa. Representaba la totalidad, el ciclo de nacimiento, muerte y renacimiento. Era tanto oscuridad como luz, tanto creación como destrucción. En las antiguas civilizaciones, esta energía había sido venerada bajo incontables nombres: Isis, Inanna, Shakti, Demeter,
Sofía, María. Todas ellas eran rostros de una misma fuerza, la inteligencia viva del universo que se expresa a través del amor, del deseo y de la transformación. Jung entendió que Freud, en su búsqueda racional, había tropezado sin saberlo con esta presencia ancestral. Lo que Freud interpretó como un conflicto sexual era en realidad el eco distorsionado de un mito olvidado, el retorno del principio femenino a la conciencia humana. Cuando las mujeres de la Viena victoriana lloraban en el diván, cuando temblaban, cuando hablaban en sueños, lo que se manifestaba no era histeria, sino el dolor del alma femenina exiliada de su poder. En los símbolos que emergían del inconsciente, Jung vio que el deseo femenino no era un impulso hacia afuera, sino un movimiento hacia adentro, hacia el centro del ser, donde el yo y lo divino se encuentran. El deseo, comprendido así, no buscaba satisfacer una falta, sino restaurar una unidad perdida, y esa unidad, ese anhelo de fusión, era la misma que las antiguas tradiciones describían como el matrimonio sagrado, la unión del sol y la luna, del espíritu y la materia, del masculino y el femenino divinos. Pero la civilización occidental había destruido esa imagen hace siglos. Con el ascenso del patriarcado y el dominio del pensamiento racional, el principio femenino fue desterrado de la conciencia colectiva. Lo irracional, lo intuitivo, lo sensual y lo emocional fueron relegados al ámbito de lo inferior, de lo peligroso, de lo demoníaco. La diosa fue convertida en sombra, y con ella, la mujer perdió su conexión con lo sagrado dentro de sí. Freud, sin saberlo, fue testigo de esa herida. Jung, en cambio, quiso sanarla. Para él el alma femenina, y también el lado femenino del hombre, era el puente hacia la totalidad psíquica. Nombró ese principio interno como ánima, la mediadora entre el consciente y el inconsciente, entre la razón y el misterio. En el interior del hombre, la ánima lo conduce al amor, a la empatía, al autoconocimiento. En la mujer, su reflejo, el animus, representa la fuerza, la dirección, la voluntad. Solo cuando ambos principios se reconocen y se equilibran, el individuo alcanza la individuación, el proceso de despertar del alma. En esta visión, el deseo femenino deja de ser una amenaza o una debilidad para convertirse en una puerta hacia lo divino. Es la corriente de vida que impulsa la creación y que invita a la disolución de las máscaras del ego. Jung entendió que esa energía, cuando se reprime, se transforma en neurosis, en vacío, en desconexión espiritual. Pero cuando se honra, se convierte en sabiduría, en intuición, en poder creador. El arquetipo perdido del que Jung hablaba no era solo una figura mítica, sino una dimensión olvidada de la conciencia humana. La humanidad había olvidado que dentro de cada ser existe una chispa femenina que nutre, que siente, que conecta. Y mientras esa energía permanezca negada, la psique colectiva seguirá fragmentada, atrapada entre la razón y la violencia del ego. Freud, con su silencio, señaló el límite del pensamiento moderno. Jung, con su valentía simbólica, lo atravesó. Redescubrió lo que las antiguas sacerdotisas sabían, que el deseo femenino es el pulso del universo, el ritmo sagrado de la vida que une lo visible y lo invisible. Hoy ese arquetipo perdido comienza a resurgir. Se manifiesta en la búsqueda de las mujeres por reconectar con su poder interior, en los hombres que aprenden a integrar su sensibilidad, en el renacer de la espiritualidad que honra tanto la mente como el cuerpo. Porque el deseo femenino, ese misterio que Freud temió nombrar, no es una amenaza, sino una memoria ancestral que la humanidad necesita recordar. Es la voz del alma que susurra desde lo profundo, que amar no es poseer, que desear no es dominar, que vivir no es controlar, sino unirse al flujo eterno de la creación. Ese es el arquetipo perdido, y cuando el mundo vuelva a reconocerlo, el silencio de Freud se convertirá por fin en revelación. A medida que el psicoanálisis avanzaba, la visión freudiana del deseo femenino fue transformándose en una jaula. Freud lo había descrito como una fuerza que debía ser comprendida, domesticada, incluso reprimida. Pero con el paso del tiempo, las corrientes más profundas de la psicología y la espiritualidad comenzaron a revelar algo distinto, que el deseo no es el enemigo,
sino el puente hacia una libertad interior que pocas se atreven a cruzar. El deseo, ese fuego que quema en silencio, no busca solo placer físico. Es una energía que intenta reconectar al ser humano con su totalidad perdida. En la mujer, especialmente, esta fuerza es un llamado hacia la reunificación de su cuerpo, su mente y su espíritu. El deseo se convierte en una forma de autoconocimiento. No se trata de desear algo o alguien, sino de recordar la propia capacidad de sentir, de abrirse a la vida con intensidad y vulnerabilidad. Freud, con su enfoque científico y limitado por los tabúes de su época, no podía admitir esta dimensión trascendental. Pero figuras posteriores, como Carl Jung o Wilhelm Reich, comprendieron que el deseo es una manifestación de la energía vital, lo que los antiguos llamaban prana, chi o kundalini. En su forma más pura, el deseo no es carencia, sino expansión. No es una llamada a poseer, sino a unirse. Cuando el deseo se reprime, la energía se estanca, se transforma en ansiedad, en frustración, en neurosis. Pero cuando se reconoce, se honra y se canaliza, puede convertirse en una fuerza creadora, una herramienta de liberación interior. En ese sentido, el deseo femenino, tan incomprendido por siglos, guarda una verdad profunda sobre la naturaleza humana. El alma anhela ser libre y utiliza el cuerpo como su medio para recordarlo. La mujer que aprende a escuchar su deseo no está cayendo en la tentación, sino volviendo a su origen. En su deseo habita su intuición, su poder, su creatividad. No es casualidad que las figuras femeninas más sagradas, como Isis, Inanna, María Magdalena o Sofía, hayan sido representadas como portadoras de un fuego que los hombres temían, el fuego de la conciencia encarnada. El deseo femenino no destruye, despierta. Es la serpiente que sube por la columna vertebral, abriendo los centros dormidos de energía. Es la voz de la tierra llamando al espíritu a descender, a sentir, a vivir plenamente. Esa es la verdad que Freud no pudo decir, que el deseo no debía curarse, sino comprenderse como un lenguaje del alma. Y cuando ese lenguaje es escuchado, algo cambia. La mujer deja de buscar fuera lo que siempre estuvo dentro, deja de pedir permiso para sentir. Su deseo ya no es una falta, sino una afirmación. Y en ese instante, cuando el cuerpo, la mente y el alma se alinean, el deseo se transforma en amor consciente, en libertad pura. Porque el verdadero secreto del deseo no está en lo que se anhela, sino en lo que despierta cuando uno se atreve a desear sin culpa.